Comenzamos con las noticias del Partido Socialista y de la investidura. En la portada del diario El País leemos: los pesos pesados del Partido Socialista Obrero Español marcan los límites a Pedro Sánchez. Los líderes regionales quieren que se comprometa a no aceptar el voto favorable, la abstención o la ausencia de los independentistas. En páginas interiores del diario El País, concretamente en la página 17, leemos que dirigentes del PSOE exigen rechazar cualquier apoyo de los soberanistas a la investidura. También en la misma página 17, a 2 columnas, dice el titular: enfrentamiento de la cúpula del PSOE con varias federaciones por la fecha del Congreso. La incertidumbre sobre la situación política e institucional condiciona el cónclave. Continuamos en El País y en la página 19 leemos: Convergencia, se refiere a Convergencia Democrática de Cataluña o a Democracia y Libertad, el nuevo nombre. Convergencia no facilitará un pacto de gobierno entre Podemos y PSOE. Y en la página 20 también del diario El País leemos una noticia a 2 columnas que dice: Izquierda Unida pedirá a Pedro Sánchez 16 medidas para apoyar su investidura. Y en el diario El Mundo, en la página 16, leemos que los varones del Partido Socialista Obrero Español piden a Pedro Sánchez girar hacia Ciudadanos. Y en la misma página, un poco más abajo, dice que Susana Díaz quiere Congreso antes de elecciones. Ferraz plantea que el cónclave para renovar la dirección sea en junio y el PSOE de Andalucía pretende que sea a primeros de mayo. Y en el diario El Mundo leemos en la edición digital una última hora que no viene recogida en los periódicos de papel, que dice: Pedro Sánchez adelanta un mes el Congreso Federal por la presión de los varones. La dirección quería hacerlo en junio y el PSOE de Andalucía a primeros de mayo. Susana Díaz y sus presidentes afines llegaron al Comité Federal pidiendo no hablar de fechas. Bien, hay dos cuestiones íntimamente relacionadas dentro de la dirección del PSOE, que son fecha del Congreso para elegir tanto a un nuevo o al mismo ratificar secretario general del PSOE, como un Congreso también donde, aparte de esto, también se elija el candidato a la presidencia en el caso de que no se hayan celebrado todavía las elecciones. Esto ya dije ayer que situaba a Pedro Sánchez en el dilema cornudo, porque si huye de un pitón, cae en el otro, un pitón del cuerno, quiero decir. El dilema del cornudo es un dilema fatal, no se puede elegir, pero el tiempo, las circunstancias, es posible que vayan tomando el lugar de las voluntades internas de los dirigentes del PSOE para elegir entre esos dos dilemas. Me refiero a las circunstancias que están poco a poco rodeando a Sánchez para forzarlo en contra de su espontaneidad primera y de su voluntad de permanecer fiel al cargo que tiene, porque sabe que uno de los cuernos es echarlo del PSOE, no, echarlo de la Secretaría del PSOE y por supuesto de la candidatura a la presidencia del gobierno. Pues se están dibujando esas circunstancias hasta el punto que la batalla se está condicionando mutuamente y lo que parecía que podía ser un reparto de que una parte de los dos temas, de las dos cuestiones que es en el pacto de gobierno, se la iría ganando Sánchez, y la otra que es la fecha del Congreso, que se la iría ganando Susana Díaz y los dirigentes del partido que se oponen al pacto de gobierno de Sánchez con Podemos. Esta es la última noticia que aparece hoy en Mundo, en el digital, de que esta mañana se ha decidido, ya veremos si es verdad o no, porque hasta que mañana el Comité Federal no se celebre y se acuerden ya formalmente, se tome la decisión sobre estos dos aspectos de la cuestión, que es fecha del Congreso y pacto de investidura, potestades de Sánchez, facultades para pactar o no pactar, con quién y cómo, las condiciones de su jefatura posible de gobierno en caso de que sea propuesta la discusión, el debate de su investidura. Esas dos cuestiones, según la última noticia, parece que si la ha ganado Susana Díaz, a cambio de que cedan y se gane, como parece ser por los síntomas externos, que contra lo esperado, parece que Sánchez está ofreciendo una resistencia numantina, lo que revelaría un tesón y un carácter inesperado, pero tal vez no tan inesperado en un hombre que no ha tenido más experiencia en su vida que el deseo de ganar los partidos de baloncesto. Claro, esa voluntad de ganar en los partidos que tienen todos los jugadores de baloncesto, de fútbol, de tenis, esa voluntad
parece que es la que está acostumbrado a tener y que está resistiendo mucho más de lo que se creía a las ambiciones contrarias a las suyas de Susana Díaz, Felipe González, Alfonso Guerra, Rubalcaba, etcétera. Corcuera. Veremos a ver si se confirma la noticia que hoy publica de que el Congreso se va a celebrar en el fin de semana de mayo del 21 o el 22. La diferencia parece banal. Las personas no muy duchas en materias políticas, de la que más da que el Congreso se celebre en junio o en mayo. Pues ¿qué más da? La diferencia es esencial. No es lo mismo que el Congreso se celebre después de que Sánchez haya obtenido algún resultado positivo en su intento de formar gobierno con Podemos, por ejemplo, a que se celebre antes de que se logre ese resultado. Esa es la diferencia, no es el tiempo. Claro, por supuesto que da lo mismo los 15 o 20 días. Lo que no da lo mismo es, uno, que haya o no haya una tercera ronda para la investidura. Primer punto. De eso va a depender también mucho la fecha del Congreso y los resultados del Congreso. Dos, va a depender de que haya o no haya en las gestiones previas a los acuerdos preparatorios de la investidura, que haya o no avances positivos y patentes y claros de Sánchez con Pablo Iglesias. Porque no basta con lo que hasta ahora aparece en la prensa. Eso no basta. Porque lo que aparece con toda claridad es que el PSOE rechaza casi por unanimidad, y Sánchez lo ha aceptado, es que no tolerarán que la investidura de Sánchez sea debida al voto favorable de Esquerra Republicana o de Convergencia y el separatismo catalán. No les importa, al contrario, están pidiendo el apoyo del separatismo vasco, del PNV, o al menos el nacionalismo exagerado de los dirigentes que han pedido lo que está haciendo Cataluña. Ya lo pidieron ellos antes. Eso lo quieren y lo piden, que lo apoyen, pero el catalán no. Pero es que no solamente le están exigiendo, y Sánchez lo acepta, que no tratará de ninguna manera de obtener ese apoyo, es que no quiere contar ni siquiera con el apoyo pasivo, que sería la abstención, ni siquiera con la ausencia, que ya sería doblemente pasivo, la no asistencia. Si no comparecen y no asisten por considerar que es un asunto del Estado español, pero no de Cataluña, y los partidos separatistas catalanes no asisten ni siquiera a la sesión de investidura, y con esa abstención o con esa no asistencia consigue Sánchez ser presidente del gobierno, eso lo rechazan de plano todos los varones, todos los dirigentes del PSOE. Y Sánchez lo ha aceptado. Primer punto claro. Sánchez no puede aceptar ni siquiera que sea elegido si los partidos separatistas catalanes no asisten al pleno de investidura. Pero ¿cuándo se ha visto una decisión tan absolutamente absurda? Porque lo que están haciendo es poniendo en manos de Esquerra Republicana y de Convergencia, que hoy se llama Libertad y Democracia, no sé cómo se llama, algo parecido, están poniendo en sus manos, por ejemplo, si no asisten, están boicoteando, y gracias a que no asistan puede ser elegido Sánchez, están boicoteando a Sánchez. Así, se están poniendo en manos de separatistas nada menos que el boicot a Sánchez. De ellos solo depende. Si se abstiene o no existe, ¿quién gana? ¿Quién decide el asunto? Pues unos partidos pequeños de Cataluña. A esto conduce la falta de claridad en las ideas, en las acciones, en la estrategia y en las tácticas de los partidos estatales, que están acostumbrados a varias décadas donde no han conocido ni las diferencias siquiera que existen entre mayoría y minorías, entre mayoría absoluta y relativa, donde están desconcertados por algo que todo está llamando, que trataremos en un punto aparte, que todo el mundo, desde la vicepresidenta del gobierno, la señorita Santa María, hasta todos los comentarios del PSOE, dicen que hay en la Constitución un vacío legal. Muy bien, ya trataremos de esta tontería que están diciendo que existe en la Constitución un vacío legal, como si eso fuera posible. Pero ya lo trataremos como segundo punto. Ese pretendido vacío legal que no ha previsto qué sucede en el caso de que fracasen todos los intentos, todas las convocatorias del rey para conocer a quién tiene que proponer como presidente del gobierno. Pero ahora, retrotrayendo ese tema que está en las mentes de todos, está atrás, porque nadie está prescindiendo de la expectativa de la posible realización de nuevas elecciones. Entonces, cuando se está discutiendo si se pacta con Podemos o con Izquierda Unida o con Esquerra, que no, no hay nadie que de su cabeza esté apartando el dato de que es muy posible que haya nuevas elecciones. Casi ellos tienen la seguridad. Entonces, con ese dato,
Claro que se toman decisiones equivocadas, porque están tomando las decisiones como si no pudiera ser posible elecciones anticipadas. La tienen en la cabeza, pero están actuando como si ese peligro no existiera. Están preparando los pactos. ¿Pero qué pactos estáis preparando si hay nuevas elecciones? Dice, no, es que depende de Sánchez, depende nada más que de él, no de Rajoy, porque Rajoy ya bien claro ha anunciado que no renuncia ni va a ofrecerse el primero para que la discusión de la investidura a la presidencia sufra las consecuencias sobre el PP y Rajoy. Eso ya se sabe que no, que va a repetir la misma maniobra, porque le ha salido de perlas, porque ha desconcertado a todos los demás rivales, y va a seguir haciendo lo mismo, que hay corrupción en Valencia, ¿y qué le importa eso ni al PP ni al PSOE, que está tan corrupto como él? Eso no les importa, en el fondo, sí, tienen en cuenta la opinión, lo que puede suceder en unas nuevas elecciones por la repercusión que puede tener en los nuevos electores, en las elecciones, la repercusión que puede tener las noticias sobre el último escándalo de Valencia del PP. Eso sí lo tienen en cuenta, porque pueden perder votos, no, seguro, pero no es muy seguro, porque la experiencia que tienen todos los partidos, incluidos PP y PSOE, es que en los casos de corrupción afectan poquísimo a la cosecha de votos. Cada partido tiene el suyo. Y hoy los votantes del PP y del PSOE saben que la corrupción forma parte del sistema. Lo saben. Claro que tiene influencia en algunos incautos, pero en una minoría pequeñísima. Muy poco, que a lo mejor llega al 4 al 5% como mucho. La corrupción, dije que era un factor de gobierno. Hace 30 años que puse por escrito que en esta Constitución, en este tipo de régimen, en esta monarquía, la corrupción sería factor de gobierno. Por eso no va a influir en el ánimo de Rajoy, desde luego ya se ve que no está influyendo. Él lo lamenta, dice, sí, claro, pero eso, ¿qué es lo que ha dicho? El PSOE está lleno de personas honradas y decentes. ¿Pero qué es lo que ha dicho después a continuación? Una palabra ambigua. Rajoy no ha dicho, quien haga las cosas mal, lo echamos. No, dice, quien hace las cosas mal se va. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo de que los ladrones del PP se hayan ido por su propia voluntad? Ni uno. Así, ¿a qué viene este Rajoy y esas tonterías? No, esa timidez no, esa cobardía no, esa complicidad absoluta, porque él está inmerso en la corrupción. Él está corrompido. Él ha tomado parte en los papeles de Bárcenas, en el dinero procedente que está acusado y apuntado en la contabilidad del PP B. Por eso dice, quien se porte mal, de aquí en adelante, se va. Es que ha puesto unos bandos interiores que no conocemos y que los propios corruptos tienen de repente, aflora a su conciencia, no el dinero, ese sigue oculta, pero aflora a su conciencia su deber de irse. Dice, yo he robado, me voy. El dinero me quedo con él, pero me voy. Estas brutalidades morales que pronuncia Rajoy indica cuál es su personalidad. Él tiene la personalidad de un hombre débil ante todo. Y ante todo está la corrupción, porque es lo primero que los partidos estatales hacen. La primera ambición de los partidos estatales es corromperse. Y yo tengo en mi libro, Pasiones de Servidumbre, la pasión de corromperse como una pasión instintiva, inherente al estado de partido. No estoy improvisando nada ahora, lo tengo dicho hace décadas en mis libros y publicaciones. Pasión de corromperse. Pues se la tiene Rajoy. Pero ¿sabéis quién la tiene también? Sánchez, el PSOE, Susana Díaz. Está dominada por la pasión de corromperse. Susana Díaz. ¿Qué ha hecho? No hablo de lo del escándalo de la minería esta de, no me acuerdo cómo se llama, Narcuellar. Eso, Alcoyar. No me refiero a eso, sino a su debilidad también en su actuación por los asuntos y la corrupción de Chávez y Griñán. ¿Cómo se va a olvidar la evidencia? Aquí hay una lucha entre corruptos y a lo mejor resulta que el menos corrupto desde el punto de vista personal es Sánchez, porque a lo mejor él no ha tenido el pobre todavía la ocasión de corromperse. Dársela, hombre, dársela, hacerlo presidente del gobierno. ¿No queréis que todos sean iguales? Darle una oportunidad a Sánchez, los demás han tenido, a él no. Pobre hombre, es un deportista, es un atleta. Dejarlo ahí, que corra los 100 metros, el baloncesto, y enceste los millones que aún le faltan por coger, como los demás. Igualdad dentro del PSOE. Bien, esto sí, lo digo de broma. Lo digo de broma, no, lo digo con ironía, porque desgraciadamente es la verdad. Lo digo de una forma que parece chistosa, porque ya aburre estar durante años y décadas nada más que hablando de corrupción. Para ir resumiendo este primer embate, es decir, mañana el Comité Federal del Partido Socialista va a tomar decisiones para marcar exactamente los límites que van a impedir que Sánchez tenga libertad de pacto con Podemos.
No, va a pactar con Podemos. Se está imponiendo la tesis de Sánchez. Si lo más probable es que se le va a permitir, no se le va a prohibir que pacte con Podemos. No se le va a exigir lo que se le exigió hace unos días, cuando en aquella reunión, el mismo que van a asistir al comité, donde le dijeron que eran líneas rojas pactar con todo el que produjera derecho a decidir. Ya no se habla de eso. Ahora la línea roja es que no pueden pactar con el separatismo, independentismo, soberanismo catalán. Punto. Pero derecho a decidir, eso no es lo mismo que derecho de autodeterminación, aunque lo sea, pero en el lenguaje parece cosa distinta, porque del derecho a decidir lo acepta todo el mundo, andaluces, gallegos, extremeños. ¿Cómo? Derecho a decidir, claro que lo tenemos todos. Se ha cambiado de lenguaje para que no sea un impedimento, una barrera infranqueable, la parte del programa de Pablo Iglesias basada en la autodeterminación de Cataluña. Por supuesto que si la fórmula que emplea el comité para excluir de la negociación del PSOE con Podemos, si no fija con precisión las palabras para que en lugar de decir derecho a decidir, diga autodeterminación, señalando que Podemos pide la autodeterminación y puede aclarar el PSOE, diciendo ya sabemos que derecho a la autodeterminación no es igual, no quiere decir lo mismo que autodeterminación. Una cosa es autodeterminarse y otra cosa es tener derecho para autodeterminarse, que es lo que explica Podemos, como si fueran los españoles idiotas. Bueno, en realidad los trata como tales, aunque no lo sean, porque cree que como está la reserva mental de que en el derecho a decidir no implica automáticamente separación, sino derecho a la separación, pues él vota eso y luego dentro de ese derecho dice no, yo no quiero la separación, pero reconozco que los que quieren separarse sí tengan derecho a decidir que se separan. Bueno, eso es exactamente igual de indigno, de antipatriota, de peligroso, de ataque a la unidad del sujeto constituyente de la unidad política española. Eso es un ataque de Pablo Iglesias, que es un ignorante. Lo vuelvo a repetir, no sé por qué se molestan la cantidad de trolls que acuden a nuestras emisiones para ocupar los espacios y no dejar que nadie opine, porque es que están verdaderamente obsesionados con nuestro programa, porque estamos siempre explicando estas cosas sencillas de entender, pero que nadie las dice. Claro, los que se llaman podemitas es que tienen la guerra declarada a nuestro radio. A mí no me importa para nada, pero lo que sí me importa es que haya insultos, groserías y torpezas de lenguaje. Eso no lo soporto en ningún lado, mucho menos en mi radio. Así que estoy ahora pensando que así como hasta ahora he tenido una manga ancha, que ni siquiera me preocupo ni he tomado ninguna decisión, porque es mi radio particular. Sí, esto lo costeo yo. De momento será del MCRC, pero de momento está financiado por mí exclusivamente, de momento. Aunque estoy muy agradecido a que en este mes se han recibido ya, pero están sin tocar, de momento, lo digo, están en la cuenta bancaria, no he sacado ni un euro de las cuotas. Algún día explicaré por qué no hago uso de eso, de momento. Pero ahora lo del PSOE y lo de Podemos es inaudito. Y vamos a esperar a mañana. Pero mañana no esperéis que salga nada neto y claro. Porque ni siquiera las ambiciones de poder y las luchas por el poder, tratándose del Estado del Partido Español, son claras. Ni siquiera las rivalidades se expresan como en Francia o en Alemania, no digamos en Inglaterra. La rivalidad se expresa. Es un engaño simular consensos donde eso no existe. España está engañada por el consenso y ahora están en busca de consensos para investir nada menos que a un rupturista moral. No hablo de rupturista político. Destruir políticamente es más difícil que construir. Bueno, pues vamos a esperar a mañana. Mi llamada de atención es que la victoria de Susana Díaz sobre la fecha del progreso preludia que mañana puede haber un empate, una revancha de Pedro Sánchez, que va a salir sin la prohibición de que pacte con Podemos. En cambio, antes sí, porque Podemos mantenía su derecho a decidir, como hoy lo mantiene, pero antes los varones del PSOE habían puesto una línea roja para que ni siquiera se sentara a negociar sin previa renuncia de Podemos al derecho a decidir. Eso ha desaparecido. Por tanto, las posibilidades de que mañana salga un acuerdo fijando la fecha del Congreso como le conviene a Susana Díaz, en mayo y no en junio. Y otra, el permiso, la autorización para que Sánchez negocie con Pablo Iglesias dentro de unos límites más flexibles que los fijados hace un mes, eso es lo que yo creo que va a pasar mañana.
La opción es que esa no es solución porque va a terminar en un rotundo fracaso. Eso será la autorización. Y ahora empieza un mes o 2 meses antes de que Sánchez tenga que reconocer que no puede formar gobierno o que si va, sea derrotado.